Llega un momento en que nos colocamos frente al espejo de nuestra alma, convencidas de que nuestras buenas intenciones bastan para abrirnos las puertas del cielo. Pero, a los ojos de la eternidad, muchas de nuestras decisiones cotidianas, por más nobles que parezcan, pueden convertirse en sombras que impiden el paso de la luz brillante de la gracia divina. Nuestra Señora de Guadalupe, Reina del Cielo que se apareció a un humilde indígena en el cerro del Tepeyac, no solo dejó una imagen milagrosa y mensajes de consuelo, también reveló una advertencia silenciosa que transforma por completo la forma en que debemos vivir nuestra fe en el mundo moderno. No fue una revelación atronadora ni un milagro presenciado por multitudes. Fue un susurro de gracia, algo de lo que casi nadie habla pero que todo creyente debería comprender profundamente. Existen 5 actitudes modernas que jamás deberíamos permitir que habiten en nuestro corazón. 5 trampas espirituales que, aunque parecen virtudes, pueden postergar, sin que lo notemos, la misericordia que tanto anhelamos. Lo más impactante es que la mayoría de nosotras ya ha caído en al menos 3 de ellas. En este mensaje, exploraremos una a una estas trampas espirituales, y cuando lleguemos a la última, la más sutil y peligrosa de todas, tal vez te sorprenda reconocerla. Es un comportamiento tan común, que ha penetrado incluso en nuestras iglesias, nuestros grupos de oración y en nuestros intentos más sinceros de santidad. Pero antes de comenzar este viaje espiritual, haz una pausa, cierra los ojos un momento y ofrece esta sencilla oración en silencio. Jesús, en ti confío. Es una súplica breve pero poderosa, ideal para quien tal vez aún se encuentra a la sombra de la mediocridad espiritual. Fue durante una noche fría de febrero en Guadalajara, cuando María Rodríguez vivió algo que cambiaría su forma de entender la fe para siempre. Llevaba 3 meses asistiendo diariamente a misa en la Catedral de Nuestra Señora del Refugio, buscando desesperadamente respuestas tras haber perdido su trabajo como asesora financiera. La iglesia estaba casi vacía, apenas unos cuantos feligreses mayores repartidos en los bancos de madera, cuando algo extraordinario ocurrió durante la consagración. Mientras el padre José Antonio Ramírez alzaba la hostia, María sintió una presencia abrumadora a su lado, giró ligeramente y vio lo que parecía ser una mujer vestida de blanco resplandeciente, aunque nadie más parecía notarla. La figura no habló con palabras, pero María comprendió al instante. Aquella presencia le mostraba algo profundo sobre cómo los católicos de hoy nos estamos relacionando con Dios. Esa noche, María escribió en su diario. Ella no vino con reproches, sino con una corrección amorosa. Me di cuenta de que muchas de las cosas que creía que me acercaban a Dios, en realidad me alejaban de Él. Ese encuentro marcó un antes y un después, no solo en su vida espiritual, sino también en su comprensión de cómo Nuestra Señora de Guadalupe sigue guiando almas en el México contemporáneo. María comprendió que la Reina del Cielo no necesita apariciones espectaculares para comunicarse con nosotros. Ella actúa mediante movimientos interiores sutiles, inspiraciones silenciosas y correcciones suaves que redirigen nuestro corazón hacia la verdadera santidad. Desde ese momento, cada práctica espiritual de María estuvo envuelta en un amor profundo y una santa cautela. Comenzó a comprender algo que muchos cristianos modernos han olvidado. Dios no necesita nuestras actuaciones religiosas impresionantes. Lo que Él desea es nuestra entrega auténtica. Así que comencemos con el primer peligro espiritual que Nuestra Señora de Guadalupe quiere que evitemos en nuestra vida de fe hoy en día. Dios, ya no puedo con esta presión financiera. Siento que mi mundo se derrumba. No sé cómo voy a sobrevivir si no me ascienden en el trabajo. Estas palabras brotan de corazones agobiados, clamores sinceros nacidos del dolor y la vulnerabilidad humana. Sin embargo, Nuestra Señora nos advierte suavemente que, cuando nuestras oraciones se centran únicamente en nuestros problemas, podemos terminar construyendo, sin querer, una vida espiritual que gira en torno a nosotras mismas, y no a Dios. Esto no significa negar nuestras dificultades o fingir que no duelen. Se trata de comprender que, si nuestras oraciones se consumen por completo en nuestros problemas, terminamos transformando nuestra relación con Dios en una especie de servicio al cliente divino. Si nos acercamos al trono de la gracia solo con quejas, exigencias y negociaciones desesperadas, nos perdemos la transformación profunda que ofrece la oración auténtica. Pensemos en la diferencia entre estas 2 formas de orar. Dios, arregla mi matrimonio porque sin él no puedo ser feliz. Versus Dios,
Ayúdame a ser la esposa que tú me llamas a ser, sin importar el resultado. En la primera, nuestra felicidad es el objetivo, y Dios es el medio. En la segunda, la voluntad de Dios es el objetivo, y nuestra felicidad es una consecuencia hermosa. Nuestra Señora de Guadalupe comprendía perfectamente esta distinción. Cuando se apareció a Juan Diego, no le prometió una vida fácil ni soluciones rápidas. Lo llamó a confiar, a caminar por cerros pedregosos, a perseverar cuando nadie le creía, a entregarse por completo al plan divino. Ella mostró que la verdadera espiritualidad no consiste en conseguir que Dios cambie nuestras circunstancias, sino en permitir que Él transforme nuestro corazón en medio de ellas. Piensa en cuántas veces nuestras oraciones se enfocan exclusivamente en cambiar lo exterior: salud, dinero, relaciones, trabajo. Claro que todo eso importa, y claro que a Dios le interesa cada aspecto de nuestra vida. Pero si eso se convierte en el único contenido de nuestra oración, corremos el riesgo de reducir al Todopoderoso a un solucionador de problemas, en lugar de encontrarlo como la fuente misma de sentido y alegría. El peligro espiritual aquí es sutil, pero muy real. Cuando nuestras plegarias están dominadas por pedidos de soluciones, sin darnos cuenta le estamos diciendo a Dios y a nosotras mismas que nuestra paz depende de lo que ocurra fuera de nosotras y no de su presencia. Esta forma de orar puede retrasar justamente la paz que tanto anhelamos, porque nos mantiene atrapadas en un ciclo de ansiedad espiritual, en lugar de abrirnos al poder transformador del abandono. María Rodríguez comprendió esto durante sus meses de desempleo. Al principio, cada oración era un ruego desesperado por oportunidades laborales, por milagros financieros, por alivio inmediato a su ansiedad. Pero, después de aquel misterioso encuentro en la catedral, comenzó a orar de forma distinta. En lugar de pedir soluciones, comenzó a ofrecer su incertidumbre como un regalo. En lugar de hacer tratos con Dios, empezó a pedir la gracia de confiar en su tiempo y su sabiduría. Lo más sorprendente no fue que de pronto le ofrecieran el trabajo perfecto. Lo que cambió fue María. Comenzó a experimentar una paz profunda que ya no dependía de su empleo. Descubrió talentos que nunca había explorado. Estableció vínculos con personas que jamás habría conocido si hubiese permanecido en su antiguo trabajo. Y cuando llegaron nuevas oportunidades, las enfrentó desde un lugar de claridad y fortaleza, no desde la desesperación. Esta transformación es justamente lo que Nuestra Señora quiere que entendamos. A Dios no le interesa tanto cambiar nuestras circunstancias para que se ajusten a nuestras preferencias. Su mayor deseo es cambiar nuestro corazón para que refleje su amor, sin importar lo que ocurra a nuestro alrededor. Esta historia ilustra lo que Nuestra Señora de Guadalupe desea que todo creyente moderno comprenda. La oración auténtica no se trata de convencer a Dios de cambiar su voluntad con respecto a nuestras circunstancias. Se trata de abrir nuestro corazón para ser transformadas por su amor, su sabiduría y su gracia. Cuando soltamos nuestro apego a resultados específicos y confiamos en que Dios sabe mejor que nadie lo que realmente necesitamos, creamos espacio para milagros que superan cualquier cosa que hubiéramos podido imaginar o pedir. ¿Por qué parece que Dios contesta las oraciones de todos, menos las mías? Esta pregunta resonaba en el corazón de Miguel Ocampo, profesor de historia en una preparatoria de Puebla, mientras permanecía en silencio al fondo de la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores tras la misa vespertina del domingo. A su alrededor, veía lo que parecía una comunidad de fe vibrante, familias con niños tranquilos, parejas tomadas de la mano mientras rezaban, adultos mayores con rostros llenos de serenidad. Mientras tanto, Miguel luchaba con ansiedad constante, preocupaciones financieras por los gastos médicos de su esposa, y un hijo adolescente que recientemente había declarado que ya no creía en Dios. La lucha espiritual de Miguel revela el cuarto peligro que Nuestra Señora de Guadalupe quiere que reconozcamos: la tentación de medir nuestro progreso espiritual y el amor de Dios hacia nosotros, comparando nuestras batallas internas con la apariencia externa de los demás. Esta trampa espiritual se ha vuelto especialmente aguda en la era de las redes sociales, donde constantemente vemos fragmentos cuidadosamente seleccionados de las vidas de otros creyentes, sus oraciones respondidas, sus victorias espirituales, sus logros religiosos. Lo más insidioso de este peligro es lo razonable que puede parecer. Después de todo, si Dios ama por igual a todos sus hijos, ¿por qué algunos parecen recibir más bendiciones, más claridad o caminos espirituales menos difíciles?
¿Por qué algunas oraciones parecen ser respondidas de inmediato, mientras otras quedan sin respuesta por años? Estas preguntas pueden llevarnos a un estado de desaliento que nos aleja del verdadero origen de la paz que buscamos. Nuestra Señora también enfrentó esta dinámica incluso entre los 3 mensajeros que eligió, Juan Diego, su tío Juan Bernardino, y en muchos relatos populares, los pobres más humildes de la época. Cada uno vivió la gracia de forma diferente. Juan Diego vio y habló con la Virgen. Su tío fue sanado milagrosamente, pero nunca la vio, y muchos otros nunca tuvieron un signo visible, pero recibieron su amor silenciosamente. Si ellos se hubieran comparado, podrían haber dudado de su valor espiritual, o de si Dios los amaba por igual. Pero la Virgen les enseñó que el amor de Dios se expresa de forma única en cada alma, conforme a su sabiduría perfecta y a nuestras necesidades particulares. El hecho de que Juan Bernardino no viera a la Virgen no significaba que fuera menos amado, sino que su rol era distinto: ser testigo de la sanación, símbolo del poder silencioso de la fe. La lucha de Miguel con la comparación espiritual se intensificó durante un retiro parroquial, en el que varios asistentes compartieron testimonios de sanaciones milagrosas, bendiciones financieras y conversiones profundas, aunque se alegraba sinceramente por los demás. No podía evitar preguntarse por qué sus propias súplicas, por la salud de su esposa y por la fe de su hijo, parecían no ser escuchadas. La predicadora del retiro, la hermana Margarita del Sagrado Corazón, una religiosa dominica con años de servicio como capellana en hospitales públicos de la Ciudad de México, reconoció de inmediato el peligro que Miguel enfrentaba. En una conversación privada, ella compartió su propia batalla con esta tentación. En sus primeros años de vida consagrada, se sentía frustrada al ver cómo otras hermanas experimentaban consuelos espirituales profundos, mientras ella pasaba largos periodos en sequedad y distracción durante la oración. Se preguntaba si Dios estaba molesto con ella, si su fe no era suficiente, o si simplemente era espiritualmente inferior. El punto de inflexión llegó cuando comprendió que el amor de Dios no se demuestra principalmente con experiencias místicas o cambios externos dramáticos. A veces, el mayor amor de Dios se manifiesta en su paciencia silenciosa durante nuestras batallas ordinarias, en su fortaleza suave en medio de la rutina y en su fidelidad durante los momentos en que más solas nos sentimos. Aprendió que las vidas espirituales que parecen más impresionantes desde fuera muchas veces ocultan sufrimientos ocultos, mientras que los caminos aparentemente sencillos suelen estar llenos de gracias invisibles. Esa revelación cambió por completo la manera en que la hermana Margarita se relacionaba con Dios. En lugar de medir su progreso espiritual con base en lo que las demás experimentaban, comenzó a enfocarse en cómo Dios actuaba silenciosamente en su propia alma. Empezó a ver su amor en los pequeños detalles del día, la paciencia para acompañar a un enfermo terminal, la serenidad durante las crisis familiares, la confianza creciente que se formaba poco a poco dentro de ella, incluso cuando todo afuera seguía igual. La actitud de Nuestra Señora de Guadalupe es el antídoto perfecto contra la comparación espiritual. Ella no eligió a Juan Diego por ser el más sabio, ni al más piadoso, ni al más elocuente. Lo eligió por su humildad, por su sencillez, por su disposición a decir sí, sin cuestionar si era digno de una misión tan importante. Y eso es exactamente lo que también quiere de ti. El peligro de la comparación va más allá de mirar a los demás. A veces, nos comparamos con versiones pasadas de nosotras mismas, o con una versión idealizada de lo que deberíamos ser a estas alturas de nuestro camino espiritual. Pensamos, en la universidad sentía a Dios tan cerca, y ahora ni siquiera logro concentrarme al rezar. O, otras personas de mi edad ya parecen tener clara su vocación, y yo aún estoy confundida. O incluso, llevo 10 años en la iglesia y sigo tropezando con los mismos pecados. ¿Por qué no he mejorado más? Y aquí es donde llegamos al peligro más sutil, y al mismo tiempo el más devastador de todos, el orgullo espiritual disfrazado de humildad. Este orgullo espiritual puede sonar muy humilde en la superficie. Soy tan pecadora que no merezco el amor de Dios. Estoy demasiado rota para que Él me use. Jamás podría ser tan santa como esa persona. Mis oraciones seguro no valen tanto. No soy digna de recibir ninguna bendición. Estas frases aparentan reconocer nuestras limitaciones humanas, pero Nuestra Señora de Guadalupe nos recordaría con ternura que, llevadas al extremo,
Estas ideas se convierten en una forma de orgullo, un orgullo que ya no pone a Dios al centro, sino a nuestro propio juicio sobre nosotras mismas. La historia de Tomás Martínez, un desarrollador de software de León, Guanajuato, es un claro ejemplo de este peligro espiritual. Tras una conversión poderosa a finales de sus 20, Tomás se volcó de lleno a la vida católica. Comenzó a ir a misa diaria, rezaba varios rosarios al día, ayudaba en diferentes apostolados y estudiaba teología por su cuenta. Sin embargo, mientras más conocía sobre los santos y sus virtudes heroicas, más crecía en él un sentimiento de insuficiencia espiritual que minaba lentamente su relación con Dios. Pensamientos como «San Francisco lo dejó todo, y yo aún me preocupo por mis ahorros», o «Santa Teresita confiaba completamente en la providencia, y yo me angustio por mis entregas en el trabajo», se volvieron frecuentes. Y más aún, los santos encontraban gozo en el sufrimiento, y yo me quejo por un simple dolor de cabeza. Poco a poco, Tomás comenzó a convencerse de que no estaba hecho para la santidad auténtica. Pensaba que sus oraciones no tenían efecto, que Dios usaría a alguien mejor, más virtuoso, más puro. Esta falsa humildad se convirtió en un círculo vicioso. Cuanto más indigno se sentía, más se alejaba de las oportunidades para servir o dejar que la gracia actuara a través de él. Cuando otros feligreses le sugerían que tenía dones para enseñar o acompañar espiritualmente, él lo rechazaba de inmediato. ¿Cómo iba a guiar a alguien si él mismo se sentía tan mediocre? Cuando sentía la inspiración de rezar por una persona en particular o una situación urgente, lo ignoraba pensando, ¿quién soy yo para eso? Seguro Dios prefiere las oraciones de alguien más santo. Se paralizaba no por falta de fe en Dios, sino por exceso de atención en sus propios defectos. El punto de ruptura llegó durante una misión parroquial, liderada por el padre Roberto Kim, un jesuita que había acompañado por años a personas con escrúpulos espirituales y falsas ideas de humildad. En confesión, el padre Kim percibió rápidamente el corazón herido de Tomás y le dijo con suavidad pero firmeza: «Tomás, tu fijación en tu propia indignidad se ha vuelto una forma de orgullo. Estás tan concentrado en lo que tú no puedes hacer que te has olvidado de lo que Dios sí puede». Ese momento fue un parteaguas. Tomás comprendió, por fin, lo que la Virgen le enseñó a Juan Diego. La verdadera humildad no consiste en mirar nuestras miserias, sino en confiar plenamente en la misericordia y el poder de Dios. Cuando ponemos el foco en nuestra debilidad, seguimos siendo el centro, pero cuando lo ponemos en su gracia, entonces todo cambia. Nuestra Señora de Guadalupe eligió a un indígena pobre, sin educación formal, sin prestigio, sin teología. Juan Diego tenía todo en contra según los criterios humanos, y sin embargo, fue el canal escogido para una de las apariciones más trascendentales de la historia de la Iglesia. Su único mérito, su disponibilidad para decir sí. Él no perdió tiempo preguntándose si era digno o suficiente. No discutió sobre su formación espiritual, solo escuchó, obedeció y caminó, a pesar del miedo, a pesar de la duda, a pesar del rechazo de los demás. Y es eso lo que María quiere recordarte a ti también. Dios no necesita tu perfección, Él necesita tu apertura. Tu sí, no espera grandeza humana, sino confianza infantil. Este peligro de la falsa humildad se ha intensificado mucho en la cultura católica contemporánea. Las redes sociales están llenas de testimonios de santos, de conversiones milagrosas, de vidas entregadas. Y aunque pueden ser inspiradores, también pueden generar en los creyentes comunes una sensación de inferioridad espiritual. Vemos publicaciones de personas que rezan durante horas, que han dejado carreras exitosas para servir a los pobres, que viven en oración constante, y pensamos, mi fe es de segunda categoría. Pero Nuestra Señora de Guadalupe nos recuerda que no todos están llamados al mismo tipo de santidad. El oficinista que ofrece sus tareas diarias con amor a Dios está viviendo una vida cristiana auténtica. La madre que cuida de su hijo enfermo con paciencia está ejerciendo una virtud heroica. La joven universitaria que elige la honestidad en lugar de copiar en un examen está respondiendo a la gracia tanto como el místico que tiene visiones. El antídoto a este orgullo disfrazado de humildad es lo que los teólogos llaman confianza filial, la confianza de una hija amada en un padre bueno. No significa ignorar nuestros pecados ni fingir que somos más de lo que somos. Significa aceptar nuestras limitaciones mientras confiamos plenamente en que Dios puede obrar maravillas a través de ellas. Es mirar más su fuerza que nuestras caídas,
más su misericordia que nuestro historial, más su llamado que nuestras excusas. Tomás aprendió a practicar esta confianza filial con una sencilla oración que el padre Kim le enseñó. Jesús, confío en que puedes hacer grandes cosas a través de mí, no porque yo sea digno, sino porque tú eres poderoso. Ayúdame a mirar más tu suficiencia que mi insuficiencia. E essa oração cambiou sua vida inteira. Já não apenas sobrevivia às suas dúvidas. Começou a servir com coragem. Já não evitava convites. Dizia sim com humildade, confiando que Deus completaria o que faltava. Suas aulas de catequese ganharam vida nova. Seus alunos começaram a se abrir, tocados pela sinceridade com que ele falava. Quando ajudava no centro de caridade, sua vulnerabilidade o conectava com os necessitados de uma forma que palavras bonitas jamais conseguiriam. Tomás aprendeu que os maiores frutos espirituais nascem justamente da confiança que se atreve a florescer no meio da fraqueza. Todo el mensaje de Nuestra Señora de Guadalupe fue entregado a través de personas que, a los ojos del mundo, no tenían nada para ofrecer, pero precisamente porque se reconocían pequeñas ante Dios, hubo espacio para que su grandeza se manifestara. Y ahora tú acabas de descubrir algo que muchas personas jamás llegan a comprender. Estas 5 trampas espirituales que, sin que lo notemos, pueden bloquear el paso de la gracia divina en nuestras vidas, incluso cuando estamos sinceramente tratando de crecer en santidad. Quizás te has identificado con una de ellas, tal vez con todas, pero ahora lo sabes. Y ese conocimiento es un regalo que muchos nunca reciben. La oportunidad de amar más allá del rendimiento religioso, de confiar más allá del entendimiento humano, de servir más allá de tus supuestas limitaciones, porque lo que más necesita tu alma no son experiencias religiosas más impactantes, ni oraciones respondidas más dramáticamente, ni señales visibles del favor de Dios. Lo que realmente necesitas es un corazón abierto en humildad verdadera, una mente enfocada en la bondad de Dios, más que en tu propia insuficiencia, y una voluntad rendida a su amor, en lugar de enfocada en tus logros espirituales. Necesitamos la confianza simple de los niños, niños que saben que son amados, no por lo que hacen, sino por lo que son. Nuestra Señora lo expresó con ternura cuando dijo a Juan Diego: ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? No le pidió oraciones perfectas, no le exigió méritos ni títulos, solo le recordó que lo amaba, y que bajo su manto él siempre estaría a salvo. Hoy tú puedes elegir caminar este sendero de fe auténtica. Reza por alguien que ha sido olvidado. Confía a Dios una situación que escapa completamente de tu control. Ofrécete a servir en un espacio donde te sientes poco preparada, pero profundamente llamada. Entrega incluso los actos de amor más pequeños, porque pueden ser el canal por el que la misericordia divina fluya a un mundo hambriento de esperanza. Las 5 trampas espirituales que hemos recorrido: poner nuestros problemas como centro de la oración, usar la fe como espectáculo en redes, tratar la oración como un sistema de recompensas, caer en la comparación espiritual y abrazar la falsa humildad, no son solo conceptos teológicos, son espejos que nos invitan a mirar dentro con la honestidad suave que la Virgen enseñó a Juan Diego. Cada una de estas trampas representa una elección, y cada elección puede abrirnos a una vida profundamente distinta. No una vida más cómoda o más popular, sino una más libre, más verdadera, más llena de Dios. Piensa cómo estas 5 trampas están entrelazadas en la vivencia católica moderna en México y en todo el mundo hispano. Cuando colocamos nuestros problemas en el centro de nuestra vida espiritual, fácilmente caemos en la mentalidad del vending machine, esperando que Dios cambie nuestras circunstancias a cambio de nuestras devociones. Cuando transformamos nuestros logros espirituales en contenido para redes sociales, inevitablemente nos comparamos, lo que nos lleva al orgullo o a la falsa humildad. Estas actitudes no actúan solas, forman una red que nos atrapa en una religiosidad centrada en el yo, en lugar de una relación centrada en Dios. Pero Nuestra Señora de Guadalupe nos ofrece algo totalmente distinto. Ella no prometió éxitos inmediatos, ni fama, ni consuelos constantes. Su llamado fue mucho más profundo: confiar plenamente en el amor de Dios, incluso en medio de la oscuridad, ofrecer sacrificios ocultos que nadie aplaudirá jamás, y rezar con perseverancia por almas que nunca conoceremos. Este modelo de santidad es perfectamente aplicable a la vida del siglo XXI. El trabajador de oficina que ofrece sus frustraciones como oración por la paz del mundo está viviendo el mensaje de Guadalupe
tanto como cualquier místico. La madre que enseña a sus hijos a rezar mientras duda en silencio sobre la presencia de Dios está ejerciendo el mismo amor sacrificial que María pidió en el Tepeyac. La joven universitaria que rechaza copiar en un examen por integridad está respondiendo al mismo llamado a la santidad que resonó entre los nopales hace 500 años. Lo que vuelve este camino tan revolucionario es su énfasis en lo escondido, en lo silencioso, en lo interior. En un mundo que premia la visibilidad y la validación externa, María nos invita a encontrar la alegría más profunda en una comunión íntima con Dios, una que ningún algoritmo puede medir, una que ninguna cámara puede capturar. Juan Diego no fue predicador ni teólogo, no escribió libros ni realizó milagros públicos, pero su sí cambió la historia de una nación. Su entrega silenciosa, su perseverancia frente a la incredulidad, su humildad, eso fue lo que tocó el cielo y desató la misericordia sobre todo un continente. Y tú puedes hacer lo mismo. La transformación que viene al reconocer estos peligros espirituales no se logra solo con conocimiento. Se vive con elecciones pequeñas, concretas y valientes. Acciones que, aunque parezcan insignificantes, tienen un peso eterno. En lugar de comenzar cada mañana revisando tu celular, prueba a empezar con una oración sencilla. Virgencita de Guadalupe, te entrego este día. Guíame según el corazón de tu Hijo. Ese pequeño cambio de hábito puede reorientar todo tu día, desde lo humano hacia lo divino. Cuando enfrentes una dificultad en casa, en el trabajo o con tu salud, resiste la tentación de hacer de ese problema el centro de tu vida espiritual. En vez de pedir únicamente que Dios lo resuelva, pregúntale con valentía, ¿qué quieres enseñarme a través de esto? ¿Cómo puedes usar este dolor para que ame más? Si compartes tu fe en redes sociales, haz una pausa y examina tu corazón. ¿Lo haces para glorificar a Dios o para recibir validación? Intenta equilibrarlo con gestos secretos de amor, oraciones escondidas, actos de caridad que nadie vea, sacrificios silenciosos que solo el cielo conozca. Lo público solo tiene sentido si brota de lo íntimo. Cuando te sorprendas comparándote con otras personas, recuérdate que Dios no repite historias. Él escribe con tu vida un camino único, irrepetible y precioso. No fuiste creada para copiar la santidad de alguien más, sino para encarnar la tuya propia. Y lo más importante, si descubres en ti esa falsa humildad que te hace sentir indigna, incapaz, invisible, levanta la mirada. Recuerda que Dios hace sus obras más grandes, justamente en quienes reconocen su debilidad. No huyas de tus dones, no te escondas por miedo. Confía en que si Él te llama, también te capacita, porque lo único que Él necesita es tu sí. Tal vez lo que acabas de escuchar te ha tocado más de lo que esperabas. Tal vez reconociste tu propia historia en la de María, Miguel, Tomás o la hermana Margarita. Tal vez estas palabras removieron algo que habías silenciado por mucho tiempo. Si es así, te invito de todo corazón a que no te quedes sola. Únete a esta comunidad que sigue creciendo, un grupo de católicos en México, América Latina y todo el mundo hispano, que busca vivir una fe auténtica, transformadora, silenciosa y poderosa. Suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en los próximos mensajes, donde seguiremos explorando las verdades más profundas de nuestra fe católica, no como teorías, sino como experiencia viva. Y más que suscribirte, quiero escucharte. En los comentarios, cuéntame, ¿cuál de estos 5 peligros espirituales resonó más contigo? ¿Has pasado por momentos donde tus oraciones solo giraban en torno a tus problemas? ¿Te has sentido atrapada en una fe de apariencias? ¿Has luchado con comparaciones o con sentirte menos espiritualmente? Tus palabras pueden ser el consuelo, la respuesta o la inspiración que otra mujer está necesitando en este mismo momento. Si alguna vez experimentaste una gracia inesperada, una paz en medio del caos, una certeza en medio de la confusión, una fuerza en plena debilidad, compártelo. Tu historia puede encender esperanza donde solo hay oscuridad. Puede recordarle a alguien más que la Virgen sigue caminando con nosotras, ahora mismo. Y si este mensaje te hizo llorar, reflexionar o simplemente quedarte en silencio, eso también es oración. Eso también es transformación. Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por abrir tu alma, aunque sea en silencio. Que Nuestra Señora de Guadalupe te abrace con su ternura infinita.
Que su mirada te recuerde cada día lo que el cielo piensa de ti, y que su intercesión te lleve directamente al corazón de su Hijo, donde todo comienza y todo vuelve. Hasta el próximo encuentro, que Dios te bendiga abundantemente. Y no olvides, tú también puedes ser instrumento de gracia. Solo necesitas decir sí.